Gestiones Solidarias es una empresa B con una clara misión y objetivo de ser reconocida por su contribución y compromiso social y generar espacios y oportunidades de empleo para personas en situaciones vulnerables dentro de la Argentina y la región. Se llevan adelante tres programas, ¿sí? Un programa que está vinculado con una agencia de empleo, una escuela de valores y además una empresa que hace mantenimiento y limpieza de empresas y de obras con personas también cuyos colaboradores son personas en situación de vulnerabilidad. Así que bueno, Jorge, te escuchamos y muchísimas gracias por tu participación. Hola, muchas gracias Luis, buenas tardes para todos. Yo escuchaba, ¿no? A todos los que iban conversando. Por un lado, viste que son como situaciones encontradas, ¿sí? Qué bueno que haya mucha gente haciendo cosas, eso como que te da esa cuota de esperanza y también decís, ojalá cada vez tengamos que hacer menos cosas. Eh, Porque es como un despertar, ¿no? Y escuchaba esto de, algunos decían, llamar a puertas, buscamos donde no se buscan las personas, trabajamos en red, eh, por salarios dignos, no damos abasto, hay que visibilizar a los invisibles, la diversidad es estratégica, la gente enfrenta prejuicios. Bueno, me sentía como identificado de todas esas cosas porque realmente es lo que ocurre cuando te metes en el mundo de las imposibilidades para las personas que están fuera del sistema, ¿sí? Que un poco es lo que trabajamos permanentemente hace ya 15 años. Gestiones Solidarias nace para generar oportunidades de empleo para personas en situaciones estructuralmente vulnerables hace 15 años y sostenemos la misión. Fuimos entendiendo que las cosas no son mágicas, donde hay cosas que van pasando porque uno piensa que con darle un trabajo a una persona ya alcanza para solucionarles los problemas y quizás le estás complejizando más la vida si no hay un montón de cosas que tienen que ver con la guía permanente de esas personas, ¿no? Desde por un periodo determinado, hasta que tengan esa posibilidad de seguir expandiéndose por sí mismas. Y arranco con un ejemplo. El primer cliente fue a los 3 meses de haber armado la empresa. Yo estaba muy sensibilizado con los temas sociales y cuento rápidamente. Armo la empresa, si bien venía ya con otros trabajos, una persona de la calle entra a la empresa donde yo era gerente de recursos humanos y le dice, me llama el de seguridad y me dice, señor, tengo que sacar a alguien. ¿Por qué? Porque es de la calle. ¿Y qué quiere? Me dice, una entrevista. Digo, bueno, entonces que pase. No, no, porque tiene olor, me dice. Y le digo, no, que pase igual. Y la verdad estuvimos hablando con ese muchacho 1 hora y media. Y, y él me hablaba de la vida y de cosas. Y yo decía, esta persona no va a poder ingresar acá porque no tiene las competencias. Y es un lugar que era de personas bilingües y demás. Y digo, pero a mí me despertó esto de decir, esta persona es valiente. Esta persona se animó a entrar a una empresa y no a pedir una limosna, fue a pedir trabajo. Y la verdad me estalló la cabeza. Pasaron 3 semanas, literalmente me desperté a la mañana y dije, hay que armar una empresa para esta gente. Y así fue. Fui a mi jefe, le dije, renuncio. Me dice, pará, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Digo, no, quiero armar una empresa para esto, aquello y lo otro. Y dice, bueno, tranquilo. Renunciá si querés, yo te contrato como asesor y seguí desarrollando tu empresa. Me dice lo que vos querés, pero atendeme estos temas. Y la verdad agradezco mucho siempre a Miguel, que fue, siempre se necesita en esto de trabajar en red, de gente que apoye ciertas iniciativas, ¿no? Y para mí fue fundamental. Y fue así. El primer cliente lo obtuve a los 3 meses y contraté a una chica que era cartonera, 3 muchachos que salieron de un correccional, una persona que no tenía experiencia en supervisión y todo esto era un trabajo nocturno, de limpieza. Al principio todo bien y después me mostraron, no, Jorge, no podemos seguir, mirá, estos muchachos juegan con las sillas, con las rueditas, hacen carrera en los pasillos. Digo, ok, listo. Y ahí entendés que decís, claro, no están preparadas estas personas. Algunas, lamentablemente en Argentina, 5 generaciones, les falta cultura laboral. Por eso tan importantes las organizaciones que trabajan en torno a eso, de generar
cultura laboral, de trabajar sobre la emocionalidad de las personas, las herramientas socioemocionales como cuestiones claves. Entonces hay un montón de situaciones que son importantísimas como para poder trabajarlas previamente a la inserción laboral. Y así lo aprendimos, ¿no? Con ensayo y error, porque decíamos, sí, ¿qué más tenemos que hacer? Recuerdo que estábamos en el basural de Suárez con una ONG que trabajaba ahí, y dice, no, hace entrevista, que hay gente que está repotable para trabajar, buenísimo. Y ahí estuvo Juan y otra chica, y esta señorita parecía que era, parecía de libro, todo perfecto. Y el primer día que tenía que ir a trabajar, desapareció de la faz de la tierra, ni siquiera se presentó. Y el otro muchacho que habíamos contratado, que hasta el día anterior estaba parado en una montaña de basura de 5 metros, separando cosas, y cuando se encontraban con bolsitas de comida, las separaban para después repartirlas entre las personas que estaban en esa cooperativa. Entonces ahí decía, eh, ese muchacho fue a trabajar a un restaurante de primera categoría frente a la Facultad de Derecho, que estaba antes, donde había un Mercedes-Benz enorme en el hall de entrada. Entonces no quería entrar porque había un choque cultural y ese choque cultural era enorme, porque esa persona decía, no, yo no pertenezco, me miran mal, ¿qué me van a decir? Si pasa algo voy a ser el culpable. Listo, el tema de los prejuicios, ¿no? Que a veces son de ida y vuelta. Entonces hay que trabajar mucho con estas poblaciones para tender ese puente, ¿no? Que hablaba uno de los muchachos de Bigley. Eh, y esos puentes hay que tenderlos y que sean de base sólida, para que cuando se trabaje con la inserción, a nosotros nos gusta hablar de integración sociolaboral más que de inclusión social, porque quién está dentro y quién está afuera, ¿no? ¿Cómo nos integramos en una sociedad donde somos todos parte, donde hay responsabilidades de gobiernos, de empresas, de organizaciones sociales, de fundaciones, de ONG, donde todos, si trabajamos y traccionamos cada vez más juntos, es más sencillo. Por eso, cuando nos planteamos, che, ¿qué hacemos antes de contratar a las personas? Y decíamos, falta la formación. Entonces armamos, ya desde el 2015, las escuelas de valores y empleo, que es una formación de 2 meses donde trabajamos fuertemente eh, cultura laboral, manejo de emociones, armado de entrevistas, simulación de trabajo. Es como un entorno laboral para que la persona ya vaya preparándose para el mundo formal, para que cuando tengan que estar en una situación ya de entrevistas y decirle, nosotros vamos trabajando y decimos, che, ¿qué pasa si mañana te llaman para trabajar? ¿Ya estás listo? ¿Sabés dónde dejar a tu hijo? ¿Sabés cómo tenés que hacer? ¿Te organizaste con tal cosa, con tal otra? Cosas que para cualquiera de nosotros quizás son básicas, hay un montón de gente que no está. Y al principio apuntábamos a jóvenes de 18 a 24 años que no habían finalizado los estudios. Pero como cualquiera de estas organizaciones, no somos ajenos a todo lo que pasa alrededor. Y empezamos a ver a las madres solteras, a las mujeres que sufren violencia de género, a las personas con discapacidad, a las personas de los barrios populares, a las personas que estuvieron presas y salieron. Entonces nos pusimos transversalmente a todas esas poblaciones y trabajamos fuertemente con todas esas poblaciones en distintos ámbitos. Y nos parecía que desde la parte de limpieza y mantenimiento decíamos, bueno, eso quizás es más sencillo para las personas, ¿no? Y después empezamos a ver que muchos de nuestros clientes empezaban, decían, che, me quiero quedar con la persona. Y dijimos, bueno, esto es una otra oportunidad para poder hacer que las personas se sigan desarrollando. Eh, que no se queden con su norte, que sea limpieza y mantenimiento, por decir algo, ¿no? Que es un trabajo digno, es honesto, pero no tiene que ser lo único, tiene que ser, la aspiración tiene que ser mayor. Y armamos ahí la agencia de empleo, tercerización de otros empleos, un poco más calificados, para poder postular a nuestras personas o que las personas vayan directamente a esos empleos mejores remunerados. Yo pienso, ¿no? Como empresario, y mi socio que anda por ahí, Marcelo, bueno, está Cecilia en la supervisora, Walter de finanzas, digo, todos en nuestra empresa vivimos como la misión, ¿no? En la toma de decisiones. Si nos alejamos de la misión en una toma de decisiones, entonces es incorrecto. Y lo que buscamos es que otras empresas que empiezan a contratarnos empiecen a mirar esta cuestión de decir, eh, ¿cuál es mi responsabilidad como empresario en la sociedad? ¿Qué tengo que estar mirando? ¿Cómo puedo hacer para hacer de mi empresa un lugar más amigable para recibir a otras poblaciones? Eh, Nosotros tenemos como 60 personas sordas trabajando en distintos ámbitos.
Estuvimos en la Bioferia hace poco y 45.000 personas pasaron. Nosotros teníamos un equipo de 30 personas sordas haciendo la limpieza. Y en esa integración real, donde pueden estar conviviendo uno con otro, realmente es ahí donde uno dice, che, estoy trabajando en la integración sociolaboral realmente, generando posibilidades de equidad, que siempre fue algo que nos cuestionamos permanentemente. ¿Cuál es la integración real, ¿no? ¿El hacer diferencias o realmente es trabajar para nivelar las posibilidades? Y trabajamos mucho en eso internamente, ¿no? ¿Cómo hacemos para nivelar esas posibilidades? Hay empresas, yo escuchaba algunos de los disertantes anteriores que decían, trabajamos para sensibilizar, ¿no? Decían las personas de Mar del Plata. Nosotros lo hacemos también, porque es importante que la organización que recibe a las personas también tenga un grado de sensibilización, que empiece a decir, ah, che, está bueno trabajar con otras poblaciones supuestamente distintas. Pero cuando empezás a trabajar esta sensibilización, las personas se dan cuenta, ah, pero es lo mismo que hago con la gente que tengo. Claro, vos tenés que trabajar también la responsabilidad, tenés que trabajar la equidad, tenés que trabajar un buen liderazgo para cualquier persona, independientemente de dónde provenga. Y es ahí donde empezamos a trabajar fuertemente con las otras empresas que nos abren la puerta, ¿sí? Y que empezamos a mostrarle que no es tan complejo trabajar con personas con discapacidad, no es tan temeroso trabajar con personas que estuvieron privadas de la libertad, porque esas personas ya cumplieron la condena. Y si salen y no le damos una oportunidad, seguimos condenándolas. Entonces, estructuralmente ya hay algo malo. Si permanentemente están pidiendo antecedentes penales para esas personas. Si las personas con discapacidad son vistas como personas que no tienen posibilidades, digo, sí, está mal, a ver cómo hacemos para cambiar la mirada de aquellos que tienen sesgos distintos, ¿no? Y es ahí donde empezamos a rodar bastante. Eh, por eso digo que, y escuchaba a Alexandra que decía, sí, tengo muchos casos, se me ponen muchos ejemplos en la cabeza. Y claro, porque verdaderamente casi todas las historias de las personas que pasan por nuestras organizaciones son todas inspiradoras. Son gente que realmente busca una forma distinta de decir, che, existo, acá estoy. Como ese muchacho que golpeó la puerta en la empresa donde yo era gerente, ¿no? Y dijo, existo, acá estoy, y quiero ser visible, quiero dejar de ser invisible. Entonces la invitación, eh, y un poco retomando, es esto de veamos con otros ojos a las personas. Son personas con capacidades. Decía Belén de Bisblick, empiezan a elegir por lo que son, no por dónde viven u otras características. Revaloricemos a las personas. Yo siempre digo, las personas de recursos humanos muchas veces están seteadas a contratar de una manera determinada y a veces no nos cuestionamos, che, bueno, esto siempre se hizo así. Ok, ¿y si contratamos distinto? ¿Y si empezamos a abrir las puertas a otros? ¿Y si buscamos otras organizaciones que nos ayuden como para decir, bueno, a ver cómo hago para contratar personas con discapacidad? Y Solande es una empresa amiga que está en el Parque Industrial de Pilar y ellos nos contrataron muchas personas y quisieron trabajar la integración de personas sordas. Listo, tenemos ahí. Y cambiaron los sonidos por luces. Y cambiaron, vieron en los bares cuando te dan un aparatito que vibra para hacer el pedido. Bueno, ellos lo tienen, los chicos sordos lo tienen por si hay una urgencia, saben que si eso vibra, tienen que irse de ese lugar. Entonces, ahí te das cuenta que es una cuestión de voluntad, de querer. Y cuando querés, podés empezar a transformar tu organización desde adentro, con pequeñas acciones, ¿sí? A veces discuto con Marcelo y digo, no, pero es re fácil. Y Marcelo me dice, no, no es tan fácil. Y tiene razón, no es tan fácil. Pasa que nosotros lo naturalizamos. Pensamos que todas las organizaciones pueden estar haciéndolo. Y yo creo que sí, yo estoy convencido que todas las organizaciones pueden hacer pequeños cambios con un gran impacto. Y es un paso, ¿sí? Y ojalá cada vez tengamos que pensar distinto estas cosas y que no tengamos que decir, sí, porque las personas vulnerables y que aquello y que lo otro, pero los datos son los datos. Lamentablemente, muchos salarios de hoy, las personas, por más que estén trabajando en blanco, están en una línea de pobreza. Entonces no alcanza. Y eso es desesperante, pero si todos los que estamos acá empezamos a mirar distinto, empezamos a
conversar diferente en nuestras organizaciones. Invitamos a que las áreas de recursos humanos digan, che, ¿por qué no empezamos paso a paso? Hagamos una prueba con, veamos qué tal. Es un paso en mi metro cuadrado. Entonces la invitación es esa, ¿no? ¿Qué cambio podemos hacer en nuestras organizaciones para que podamos contratar distinto, pensar una forma? Eh, si tengo que contratar un servicio, listo, necesito oficios. Bueno, a ver, sí, las chicas de cultura del trabajo estaban haciendo esto, o jóvenes profesionales, sí, Bisbli trabaja con jóvenes con talento. Bueno, buenísimo, un catering, podemos contratar, en lugar de contratar, normal contratamos de esta manera con las personas de Mar del Plata. Un servicio de limpieza en lugar de hacer este, bueno, si contratemos a gestiones por tal cosa. Digo, es pensarlo distinto. Creo que ahí es parte de los secretos del cambio, ¿no? Cuando empezamos a empatizar distinto y sí o sí, y sí o sí la diversidad como tal realmente es un cambio estratégico. Colabora 100% en las organizaciones, 100%. Tengo un audio que no se lo voy a escuchar, pero un cliente en Neuquén nos dice, oh Jorge, me dice, pasó todo lo que ibas a decir, que me decías que pasaba. Contrató a una persona sorda para su depósito, ¿no? Y me dice, la gente se puso más buena. Dice, los jóvenes pusieron más voluntad, vieron que empezaron a ayudarlo para que entienda todos los procesos, se quedaban hasta más tiempo para enseñarle cosas. Me dice, yo no lo puedo creer. Entonces, todas esas cosas realmente son muy buenas y tienen que pasar. Entonces la invitación es esa y realmente muchas gracias por escuchar. No, gracias a vos, Jorge. Creo que también esto que vos proponés, ¿no? Que las organizaciones cambien, también debería cambiar un poco a veces el cerebro de quienes estamos en recursos humanos, ¿no? O sea, también empezar a valorar la contribución de la persona como tal a la gestión y no tanto foco en la rentabilidad, ¿no? O cómo mejorar la rentabilidad justamente a partir de cada una de las historias y de las acciones que estamos compartiendo y escuchando hoy. Así que Claro, bueno, Luis, una cosa te agrego, ¿no? Esto que traes, seguimos. no es que vas a ser menos rentable por trabajar con la diversidad. Al Al contrario, contrario, al contrario. al contrario, lo mejorás, pero es esto de los prejuicios que uno tiene. Y esto Ujú. de derribar prejuicios, realmente es parte de lo que cada uno tiene que empezar a trabajar en su organización, ¿no? Eh, no sé, y cambiás internamente. Nosotros tenemos un supervisor que es hipocúsico y que era empleado de limpieza, pero vimos que tenía talento. Y nuestro jefe de operaciones es intérprete en lengua de señas. Entonces es retransformar las organizaciones y no la encareces. No es que somos más caros por lo que hacemos, sino Al contrario. distintos, tal cual. Ujú. Bueno, gracias, Luis. Buenísimo. No, gracias a vos, Jorge, y a todo tu equipo.